los últimos 2 años se han publicado una serie de libros extraordinarios sobre el conflicto de México, ¿no? Está El Narco, de Joan Grillo, que es mi favorito. Tenemos A México, de Ed Bugliami, de Editorial Tusquets. Y tenemos Narcomex, de Ricardo Ravelo, de Editorial Debate. De este libro os voy a leer, de la introducción, un pequeño fragmento que dice: según los datos oficiales, las redes criminales entreveradas en la política mantienen el control del 80% de los poco más de 2.000 municipios del país. Si a este dato terrible, ¿no? 2.000 municipios, el 80% controlados por las redes mafiosas. Agregamos que desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narco han muerto 70.000 personas, el escenario resultante en México actual es tremendo. De eso hablaremos hoy en Epílogo. Bienvenidos. México vive sumido desde hace más de un lustro en una vorágine de violencia inagotable que se ha cobrado miles de vidas y ha debilitado el tejido social y político del país. La guerra que el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró en 2006 al narcotráfico y que como una mala hierba ha traspasado fronteras hasta llegar a corromper a los países vecinos. Ricardo Ravelo nos cuenta la historia de este conflicto armado, las rutas de la droga, el blanqueo de dinero, el cambio de bando de las Fuerzas Armadas, la vida de los capos, la de sus abogados y los negocios paralelos de los mafiosos. Narcomex es una crónica necesaria para comprender la guerra del narco y la enorme magnitud que ha alcanzado este fenómeno delictivo, hasta el punto de ser considerado como un Estado dentro del Estado. Para hablar de este libro de Narcomex tenemos 2 invitados de excepción que ya han estado en este programa en otras ocasiones. José Manuel Martín Meden, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Un lujo tenerte de nuevo con nosotros. 30 años en televisión española, ha estado en Cuba, en México, en Colombia. Efectivamente. Autor de varios libros y también otra vez un gusto tenerte aquí, Manuel Revuelta, con nosotros. Satisfacción para mí también. Bueno, muchas gracias. Empecemos a hablar del conflicto de México, ¿no? Un conflicto que a los tres nos apasiona, que conocemos. Los medios, como siempre, tienden a resumir todo de una forma un poco simplista, ¿no? Esto tiene una génesis más compleja, ¿no? No se trata que de pronto un día empezó una guerra por la droga que va del sur al norte, sino que es más complejo, ¿no? ¿De qué estamos hablando, José Manuel? Estamos hablando de una larguísima frontera que une y separa a Estados Unidos de México y de alguna manera a Estados Unidos y el conjunto de América Latina, con la historia protagonizada por esos 60 o 70 años de gobierno del PRI que ahora ha regresado, y la actualidad por un traslado en cierta medida del modelo colombiano a México por el poder de las mafias del narcotráfico, que cuando la ruta del Caribe se cierra y México es el gran trampolín de entrada de Estados Unidos a través de Centroamérica, desaparece la importancia en primera línea de los cárteles colombianos y son los mexicanos los que tienen el control sobre el tráfico y tránsito de la marihuana, la cocaína y ahora sobre todo las drogas sintéticas, ¿no? Pero México también tuvo su historia de propia producción, ¿no? De heroína, de sus propios cárteles. Claro, así comienza, sí. Así comienza con la producción de heroína en México a través de la influencia de comunidades chinas, ¿no? Los chinos, claro. Joan Grillo hace una descripción muy buena de eso en su libro. Pero esto siempre estuvo de una forma contenido por la simbiosis del PRI, ¿no? Con todos estos grupos, ¿no? Es cuando llega el PAN, cuando llega Vicente Fox, que se destapa un poco la olla y que empieza la violencia. No, ya estaba la violencia, digamos, con el PRI, ya estaba en marcha todo. Me refiero que toda la etapa de Carlos Salinas de Gortari, desde del primer gran fraude electoral del 86, creo que 88, realmente, y toda la historia siniestra de Carlos Salinas de Gortari, toda la venta al país de la idea de que iban a entrar en el 94 con la firma del Tratado de Libre de Comercio, iba a entrar ya en el primer mundo. Además, yo lo viví esto, estuvimos allí. Estábamos en México, juntos en México en aquella época. Se vivía una emoción de esto, vamos, de que se iba a pasar de un día para otro al primer mundo, de que el Volkswagen se iba a convertir en uno de los medios de transporte grande. Una cosa que decía. O sea, fue toda una historia impresionante. Y que se iban a crear 1 millón de puestos de trabajo. Y todo que fue lo que se perdió. Fue toda aquella locura, pero que en el año 90 la gente se lo creía. Quiero decir que lo tremendo es cómo se llegó a creer, cómo llegó a vender eso que se llama vender la burra, que les vendió, ¿cómo se llama? Las líneas de Gortari,
necesaria al pueblo mexicano, evidentemente con el apoyo de los medios, Televisa y todo esto, ¿no? Pero es un tinglado muy importante. Sí, estos libros coinciden en 2 o 3 datos que son parte de la historia ya reconocida, incluso por los grandes medios de comunicación que han tratado de disimularla, que es uno, que el narco había penetrado la administración de Carlos Salinas de Gortari hasta el tuétano, 2, que lo mismo sucedió con su sucesor Zedillo, 3, que cuando llega Vicente Fox la cosa todavía empeora porque el PRI había mantenido una especie de equilibrio entre las distintas mafias del narcotráfico y el sexenio de Vicente Fox se inicia a menos de 2 meses después de tomar posesión con la fuga del Chapo Guzmán y el fortalecimiento del cártel de Sinaloa, que ha sido el gran beneficiado por las administraciones del PAN. Eso, claro, provoca, por una parte, un enfrentamiento entre las mafias por el mercado y de las mafias más perjudicadas con el aparato del Estado. Y termina de organizarse el quilombo dramático y sangriento, trágico, con la llegada del presidente Calderón, que, como hizo Salinas de Gortari después del fraude electoral del 88, él también llega a través de un fraude electoral y necesita legitimarse, y no se le ocurre mejor solución que lanzar al ejército a, comillas, la guerra contra el narcotráfico. Bueno, siempre que el ejército, como ya le había sucedido a la policía previamente, entra en esa batalla absurda, se corrompe. Y se corrompe profundamente. Y eso ha provocado lo que tú recordabas de los 70.000 muertos en el sexenio de Calderón, que además las víctimas son siempre los pobres y los defensores de los derechos humanos y periodistas, ¿no? Sobre todo. Sí. Y ese es el escenario en el que nos encontramos. Y en Narcomesa hay 2 frases de Ravelo, del autor, que a mí me parecen la clave en estos momentos, que son: uno, él lo escribe el año pasado, antes de que el PRI ganara las elecciones, pero cuando ya se daba por hecho, y él pronostica, dice textualmente, el nuevo presidente cogobernará con los narcos, ¿no? Y además añade otro dato, que es en lo que hay cierta semejanza con lo que se produjo en Colombia, y es que los narcotraficantes ya no se contentan con su negocio mafioso para ganar dinero, sino que quieren acceder al poder económico y político, y por lo tanto entran en confrontación con el gran empresariado y con los grandes partidos políticos, en este caso con el PRI. Y lo que va a haber, lo que vamos a esperar, a mirar con mucha atención cómo se desarrolla a partir de ahora, es qué recomposición nueva va a hacer el PRI con los grupos mafiosos del narco, ¿no? ¿Se podrá volver al status quo anterior, de una cierta convivencia a los tiempos anteriores al PAN? Yo creo que hay un problema importante, sí. Es decir, que el PRI, aquello que no sé quién lo dijo, que era como una dictadura perfecta, que era un sistema, que fue una especie de funcionamiento de política internacional, o sea que, por ejemplo, en las conversaciones de paz que se producían, realmente México intervenía como mediador. El gran fenómeno que se produce con la entrada del PAN es que, por una parte, el Fox era una especie de animal, quiero decir, era, aparte de llevar la Coca-Cola, realmente así no tenía muchas luces, corta realmente, por ejemplo, la historia tradicional que hubo entre la apertura del aeropuerto de México con La Habana fue muy importante dentro de las comunicaciones de América Latina. Había una especie de relación en la cual México procuraba en el terreno internacional tener una cierta imagen más neutral. Y esto es lo que desaparece con Fox, de puro bruto, como se dice, porque realmente era una mala bestia. Y luego lo completa Calderón con esa especie de locura de meterse en toda esta, en meter al ejército a ocupar el país y a convertirse prácticamente, el único interlocutor que tiene en América Latina es Estados Unidos. Quiero decir que en este sentido aisló prácticamente a México, se convirtió en una especie de cosa distinta, separada del resto de Sudamérica. Y de alguna manera yo sí tengo la impresión de que con todos los problemas, y que habrá muchos problemas, pero lo que sí que es cierto es que el PRI va a volver a una cierta presencia continental. Quiero decir, o sea, que no mantendrá solamente la relación con Estados Unidos, sino que también tratará de tener un mayor papel. De hecho, ya en la última etapa Calderón, cuando se constituye el CELAC y todo esto, ya empieza a vislumbrarse que había sido una locura la política, tanto de Fox como de Calderón, había sido una bestialidad, pero bestialidad de zacio, o sea, de torpeza
política, ¿no? Y, sí, yo era un joven estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el año 94 en Buenos Aires y recuerdo también esta euforia por la entrada de México, a lo que antes llamamos el NAFTA, ¿no? Sí. En aquellos tiempos, antes de traducirlo correctamente, ¿no? En aquella época, cuando están negociando con el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México, la política del PRI en relación con el narcotráfico fue de apaciguamiento. Es decir, ustedes pueden hacer sus negocios, pero no me hagan olas. Es decir, que la violencia no sea visible. Y de hecho, así es como funcionaba entonces, en contraposición a lo que ha ocurrido ahora con el doble sexenio de los presidentes del PAN, que lo que han hecho es disparar la violencia a circunstancias, iba a decir parecidas a las de Colombia, pero realmente son mucho peores, ¿no? Sí, mucho peores, y además hay un elemento fundamental. Recientemente se ha planteado otra vez la polémica en Estados Unidos de los permisos para la venta del armamento de combate, ¿no? Eso de que te puedas comprar una AK en una armería en tu pueblo. Y lo que Obama quería, que era impedir eso, no ha podido hacerlo porque no tiene manejo en el Congreso. Y esa fue una modificación legislativa de la familia Bush que fue muy importante para el tráfico de armas hacia los grupos narcotraficantes. Es decir, la mayor parte del armamento que utilizan los grupos narcotraficantes en México es armamento de combate comprado legalmente en las tiendas del otro lado de la frontera. Ese tráfico de armas es determinante, ¿no? Manuel hablaba de Estados Unidos. ¿Cuál es la...? Sí, yo tengo una experiencia, me refiero, porque en el año 79, en parte, no, yo voy a decir una cosa curiosa, ¿no? Yo estuve en el 79, estuve algún tiempo viviendo en Bolivia, ¿no? En la época del golpe, vísperas del golpe de García Mesa y tal, de esa etapa. El narcogolpe. El narcogolpe, que se llamó precisamente, sí. Y además tenía bastante relación en aquello, porque yo había conocido en Buenos Aires mucho a Horacio Quiroga, Quiroga Santa Cruz. A Quiroga Santa Cruz. Mario Quiroga Santa Cruz, en casa de Carpán, y nos conocimos y nos hicimos bastante amigos. Él estaba entonces exiliado él en Buenos Aires y nos hicimos bastante amigos y tal. Luego estuve con él ahí antes de que lo asesinaran. Pues fue la persona que asesinó directamente los militares. Que era un importante dirigente socialista. Era un dirigente socialismo uno en Bolivia, que era políticamente, me parecía el tipo más importante que era del futuro boliviano. El hecho concreto de que cuando dan el golpe, al primero que asesinan, cuando está reunido ahí todo el grupo de gente, directamente los militares argentinos le sacan de la fila. Y ahí mismo le vamos, o sea, no sé mismo, no, o al día siguiente o después. Los militares argentinos que habían acudido a auxiliar a los golpistas bolivianos. Vamos a México, a ver, relacionémoslo, Manuel, que nos estás llevando décadas atrás. Pero bueno. Voy a ir más lejos, voy a un poco más lejos. No, quiero decir que esa presencia de Argentina me la encontré de nuevo muy poco tiempo después en Nicaragua, en el cual también había toda la organización de la Contra. Hasta la guerra de las Malvinas la llevaban los argentinos, militares argentinos. O sea, era todo un proceso de intervención, porque los argentinos lo hacían muy en plan de, vamos, Videla y todo esto, tenían un proyecto de alta política. Sí, y tal. En la política de Estados Unidos, la lucha, comillas, contra el narcotráfico ha encubierto en muchos casos la guerra sucia contra insurgentes. Entonces, lo que sucede es que cuando los argentinos, precisamente por el papel o el comportamiento de Estados Unidos por la guerra de las Malvinas, se repliegan, retiran todas las tropas que están trabajando en Centroamérica, o sea, porque había mucho oficial argentino ahí organizando la contra el gobierno de Nicaragua. Entonces, tienen que, o sea, con mucha prisa tienen que montar todo un sistema de llevar a esto a Posada Carriles, a todo un grupo de gente, montar en Ilopango toda una especie de servicio. Y es cuando financian a la Contra con el dinero del narco, claro. Y entonces el problema es que, digamos, todo ese montaje tienen que hacerlo con el narco. O sea, no, porque tienen que pagar el dinero porque esas cuentas no pueden pasar por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, el gran momento de irrupción del narco es en ese momento. Te hablo del año, o sea, justo coincidiendo con la guerra de las Malvinas, porque aunque parece como cosas anecdóticas, pero una cosa con otra se lían bastante. Y ahí sí que hay un lío de cómo esa conexión que tiene permanentemente Estados Unidos con el narco. La DEA persigue a los narcotraficantes y la CIA los utiliza para su guerra sucia. Sí. No, pues yo digo que es toda una historia, y además lo ves un poco. Yo recuerdo que el oficial aquel, Hasselfuss, el aviador aquel que lo detuvieron los
los nicas. Cuando derriban el avión. Sí, que yo estuve ahí en ese tiempo y estaba allí, además estuve en el juicio y todas estas cosas. Y recuerdo siempre que este provenía del grupo que habían sido los organizadores del narcotráfico en Camboya y en Laos, sí, en la etapa con Air América, con aquella cosa que ahí está una película hecha de cómo realmente, es decir, permanentemente los americanos, para hacer todas estas guerras sucias, como no lo pueden hacer legalmente por el Congreso, construyen en todas partes narcotráfico. Había una vinculación entre el narcotráfico y Estados Unidos. Yo creo que es fundamental, lo mismo que es fundamental en el caso concreto de pues porque dice la base de Bagrán, es la gran base de exportación de la heroína es la base de Bagrán, o sea, no es la gente que sale en burros o en camiones. Y Afganistán sigue ahora suministrando el 70% de... No sé, lo Bagrán yo he estado varias veces, no he visto lo del tráfico, ya me parece un poco arriesgado decir tanto, es una base militar muy hermética. Es la base fundamental de la salida de la heroína de Afganistán. Sí, bueno, hay, por ejemplo, escándalos fuertes. Hubo un momento en que descubrieron que todas las cajas de los ataúdes de los soldados norteamericanos muertos iban llenos de droga. Y esto, hay una película hecha en Estados Unidos sobre esa historia. Pero me refiero a partir de un hecho real, lo que pasa es que luego se ordenó silenciarlo. Pero quiero decir que se utilizaba, el instrumento fundamental para sacar la droga era meterlo en los ataúdes que entraban sin pasar por aduana. Hay, además de lo que tú decías, que es muy importante, otro ingrediente del que se habla muy poco, que es el sistema financiero. Es decir, 500.000 millones de dólares que mueve el narcotráfico al año van a las venas ardientes de la banca internacional y sobre todo de Estados Unidos. Y hay quien dice que en los últimos años de grave crisis económica el único dinero líquido al que de verdad tenían acceso los grandes bancos era el dinero proveniente del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de mujeres, ¿no? Y de China también, ¿no? Que es el otro grande financiador hoy en día del mundo. Efectivamente. Y ante tal despropósito, ¿no? Porque a mí lo que me gusta de vuestro discurso y de gente que ha estado en el terreno y que conoce bien de primera mano es todas las contradicciones, lo que no nos llega aquí en la prensa, ¿no? Todas estas... La estrecha relación de Estados Unidos con el narcotráfico, al mismo tiempo que lo persigue, ¿no? Con la DEA, por el lado de la CIA, lo utiliza para sus guerras sucias, o lo utilizaba, ¿no? ¿No habrá llegado al punto de legalizar las drogas? Digamos, que es una tesis que al menos yo defiendo después de años estar por el mundo. Hay ahora cada vez más gente, incluso expresidentes, que en su época no lo hicieron y ahora lo plantean, que hablan de reconvertir el mercado, legalizándolo en parte y controlando el consumo y sobre todo haciendo una política preventiva y sanitaria, ¿no? De atención a los drogodependientes como la salida, en la medida en que como la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Si prohíbes el alcohol, creas una mafia que lo contrabandea y en el caso de las drogas puede suceder lo mismo. Yo exactamente no sé cuál es la fórmula, pero de luego la fórmula va más por ese lado que por el lado de la guerra que termina matando a los campesinos, ¿no? Mucha más gente muere por 70.000 personas, digamos, en México que por el consumo y el abuso, por supuesto. Y invertir parte de ese dinero en la educación de los narcos. Además, la guerra contra el narcotráfico lo que ha hecho es diseminar y aumentar de manera casi duplicándolo el consumo en los países productores. Es decir, en América Latina no había un problema de consumo de narcóticos que ahora sí lo hay. Y eso es decir, en lugar de haber reducido la demanda, que es la clave para acabar con la oferta, para acabar con el contrabando de drogas, lo que han hecho es aumentar la demanda y en la medida en que aumente la demanda habrá más oferta. Es decir, los mercados paralelos, negros, subterráneos funcionan. Y si además de que hay demanda hay un sistema financiero ávido de blanquear esos beneficios, las condiciones están creadas y además hay una corrupción y una penetración en los aparatos del Estado, militares y policiales, la mezcla es terrible porque al final los gobiernos tienen que aparentar que combaten el problema y como lo hacen son con las grandes operaciones donde mueren los campesinos, mueren los intermediarios, el que vende una papelina y no es el que blanquea 100 millones de dólares, ¿no? Y hay otro segundo mercado importante que es, por ejemplo,
O sea, tú ves, por ejemplo, el cine americano, que habla mucho de los problemas de lo que pasa en México como muy grave, pero hay una cosa clarísima, es todo el armamento que se maneja en México es norteamericano. Claro. Es decir, hay una, o sea, que aparte de lo del narcotráfico en sí como negocio, intercambio, hay la venta de armas. O sea, se venden miles y miles, cientos de miles de armas que pasan de Estados Unidos hacia México. Es decir, que es toda una correlación muy rara de fuerzas. Uno de los cárteles ahora, el segundo más poderoso después del de Sinaloa en México, es el de los Zetas, que era el brazo armado del cártel del Golfo, y eran militares especializados en contrainsurgencia que ahora primero actuaron como el grupo armado del cártel del Golfo y ahora son, por su parte, una organización con autonomía, a la que además han añadido a los terribles caiviles guatemaltecos, que son los que han introducido en México esta tremenda situación de que aparezcan los cuerpos degollados, mutilados, troceados, ¿no? Y es decir, son militares formados en el aparato estatal mexicano con armamento procedente de Estados Unidos. Entonces la mezcla es terrorífica, claro. Y la gente de a pie por decir, pero bueno, justamente en México está el hombre más rico del mundo, ¿no? Y es un industrial próspero, ¿qué país de paradojas, ¿no? Hay varios, ¿sí? Porque hay una lista, ahora hay 12. Sí. Hasta este año aumentado a 12, entre los primeros 40 millonarios del mundo. Ahora los tres más poderosos son Slim y los dueños de Televisa y de Teleazteca, ¿no? Ese es el triángulo con más dinero, pero la fortuna de Slim viene de la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando le regalan prácticamente la privatización de Teléfonos de México, y a partir de ahí genera su gran fortuna, ¿no? Porque alguien lo dice en broma, pero tiene mucho de serio. Es decir, uno de los mecanismos facilitadores de la extensión del narcotráfico y del empoderamiento político, económico y militar de los cárteles fue el Tratado de Libre Comercio. Es decir, en la medida en que las fronteras son mucho más porosas, lo son para todos los productos, y el principal producto de exportación desde México hacia Estados Unidos es la cocaína. Y por lo tanto, si tú haces la cuenta de la cantidad de cargamentos que pasan al día por la frontera, de contenedores, la droga tiene una entrada con una facilidad tremenda, ¿no? Y además, en Estados Unidos nunca se ha descubierto un cártel, nunca han sido condenados nadie por formar parte de la red mundial de narcotráfico, y allí es donde está el mayor mercado y donde está el mayor proceso de blanqueo, ¿no?, del dinero del narcotráfico. Y toda esa especie además de tristeza. Yo que me dedico bastante últimamente a trabajar todo el tema de Hollywood y de lo que significa realmente como instrumento de control, más importante casi que el Pentágono, desde el punto de vista ideológico a nivel mundial, es como prácticamente el 80% de las películas en cuales se plantea el problema del narcotráfico o son colombianos, o son salvadoreños, o son mexicanos. Quiero decir, y los culpables son los salvajes latinoamericanos. O sea, resulta que es el país que más droga consume, es el país que, digamos, que realmente es la base. Y además yo pienso que la economía y el sistema político y militar norteamericano depende en gran parte de la droga. Es decir, en el sentido de que todos estos grupos de los Botwater, toda esta especie de grupos de mercenarios, esos tiene que pagar con la droga, porque no se puede pagar legalmente vía Congreso. O sea que todo el sistema americano de alguna manera está determinado por la existencia de una economía sumergida de droga, con la cual se paga todo ese mundo de... O sea, a la gente que están ahí, pues no sé cuántos, tienen casi el doble de militares, de carrera. Me refiero a que con respecto a lo que están allí de mercenarios, contratados de empresas, y todo ese dinero, eso sí que es lo que se paga con droga. Porque no se puede negociar a través del Congreso. Entonces, hay toda una especie de infraestructura en el cual está metido el Pentágono y tal, así que es todo el negocio. Vamos, el Pentágono, la DEA, la CIA, hay todo un tinglado enorme, porque es fundamental para que la economía militar americana internacional funcione. Si no, no podría funcionar. El reto ahora es escribir un libro en España sobre el aterrizaje de los cárteles mexicanos de narcotráfico en nuestro país. Así. Porque aquí en este país nos llevaremos un día un susto. Es decir, España, que es el segundo consumidor mundial después de Estados Unidos de cocaína, es el único país del mundo por donde pasan todas las rutas del narcotráfico mundial. Es decir, la heroína procedente de Afganistán pasa por España, hacia el otro lado del Atlántico, la cocaína llega o por Galicia o por Ámsterdam o por África, cada vez más por África, cada vez más. El hachís viene del norte de África, las drogas sintéticas de Holanda hacia el otro lado del Atlántico también, y
por España se cruzan todas las rutas del narcotráfico y un país agujereado por las rutas del narcotráfico está agujereado también por la corrupción, me temo que mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Mira qué corrupción ahora en España, es lo que tenemos, PIB no, pero corrupción tenemos para dar y tomar. Si alguien quiere, señores de cualquier lado del mundo, aquí tenemos lamentablemente una serie de personajes muy siniestros. Terminamos, muchas gracias José Manuel, un lujo gracias como a vosotros. siempre. Manuel también, lo mismo digo, muchas gracias. Varias conclusiones, ¿no? En primer lugar, me gustó algo que tú dijiste de los que mueven ese dinero del narcotráfico nunca van presos, ¿no? El cuello blanco, ¿no? Que es un tema que hemos tratado también en este programa en algún momento, los que lavan el dinero nunca van a la cárcel, ¿no? Y otra reflexión también, ¿no? Si Estados Unidos es el país con más presos del mundo y el 80% de esos presos son por la droga, ¿no? Que son del menudeo, si las armas, si un estado como México está desgarrado por la droga, quizás sea el momento de plantearnos seriamente, como gente adulta y como gente del siglo XXI, ajenos al pensamiento mágico y a cualquier clase de superchería, de que es hora de legalizar. Al menos yo lo defiendo y lo defiendo abiertamente, aunque hoy en día todavía cuesta hablar, pero creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro también para que estos países que tienen este cultivo lo puedan aprovechar con sus impuestos para sacarles la violencia y también para que el que consuma en Occidente o en los países ricos se le diga, bueno, usted, señor, está consumiendo tal y tal, tiene tal consecuencias. En realidad, perdona que te interrumpa, sería volver a legalizar, porque todos esos productos fueron legales en su momento. Así que bueno, como siempre en el epílogo, más allá de estas opiniones que quizás para algunos de vosotros sean muy arraigadas, decir que la última palabra, la última reflexión, como siempre, es la vuestra. Muchas gracias. A lo largo de los últimos 2 años se han publicado una serie de libros extraordinarios sobre el conflicto de México, ¿no? Está El narco de Joan Grillo, que es mi favorito. Tenemos A México, de Ed Bugliami, de Teo Altus, que conocemos. Los medios, como siempre, tienden a resumir todo de una forma un poco simplista, ¿no? Esto tiene una génesis más compleja, ¿no? No se trata que de pronto un día empezó una guerra por la droga que va del sur al norte, sino que es más complejo, ¿no? ¿De qué estamos hablando, José Manuel? Estamos hablando de una larguísima frontera que une y separa a Estados Unidos de México y de alguna manera a Estados Unidos y el conjunto de América Latina con la historia protagonizada por esos 60 o 70 años de gobierno del PRI que ahora ha regresado y la actualidad por un traslado en cierta medida del modelo colombiano. Una vorágine de violencia inagotable que se ha cobrado miles de vidas y ha debilitado el tejido social y político del país. La guerra que el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró en 2006 al narcotráfico y que como una mala hierba ha traspasado fronteras hasta llegar a corromper a los países vecinos. Ricardo Ravelo nos cuenta la historia de este conflicto armado, las rutas de la droga, el blanqueo de dinero, el cambio de bando de las Fuerzas Armadas, la vida de los capos, la de sus abogados y los negocios paralelos de los mafiosos. Narcomex es una crónica necesaria para comprender la guerra del narco y la enorme magnitud. Y tenemos Narcomex, de Ricardo Ravelo, de Editorial Debate. De este libro os voy a leer, de la introducción, un pequeño fragmento que dice: según los datos oficiales, las redes criminales entreveradas en la política mantienen el control del 80% de los pocos más de 2.000 municipios del país. Si a este dato terrible, ¿no? 2.000 municipios, el 80% controlados por las redes mafiosas. Agregamos que desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narco han muerto 70.000 personas, el escenario resultante en México actual es tremendo. De eso hablaremos hoy en Epílogo. Bienvenidos. México vive sumido desde hace más de un lustro en una actitud que ha alcanzado este fenómeno delictivo, hasta el punto de ser considerado como un Estado dentro del Estado. Para hablar de este libro de Narcomex tenemos 2 invitados de excepción que ya han estado en este programa en otras ocasiones. José Manuel Martín Meden, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Un lujo tenerte de nuevo con nosotros. 30 años en televisión española, ha estado en Cuba, en México, en Colombia. Efectivamente. Autor de varios libros y también otra vez un gusto tenerte aquí, Manuel Revuelta, con nosotros. Satisfacción para mí también. Bueno, muchas gracias. Empecemos a hablar del conflicto de México, ¿no? Un conflicto que a los tres nos apasiona, que